Esos son los inicios de las grabaciones de audio, las grabaciones musicales. El fonógrafo, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Es una estación de radio, pero sí, claro, de ahí ya pues ya se derivó absolutamente todos los equipos de audio de grabación hasta lo actual, que es lo digital, que ya ahora la gente ya no compra productos grabados como ¿Cómo te ven tus menciones y con todo el fonógrafo? eso, ya no, y ahora ya es digital. Esa es una estación de radio, ese no es el... Le pusieron en honor, desde luego, al aparato. Pero bueno, hablamos de otros temas, vámonos a temas de salud, vamos a hablar de la candidiasis sistémica, que me dicen que ese sería pues, el nombre más común con el que podríamos estar platicando de ella. El doctor Ernesto Cárdenas ya está aquí con nosotros y nos va a hablar justamente, y es muy importante porque según sé, doctor, ahorita que nos explique exactamente qué es, sucede mucho en esta época del año. Ocurre mucho en esta época y no nada más en esta época. Es realmente la cándida es un microorganismo que se puede presentar en cualquier temporada. Pero bueno, cuando llega a haber temporadas que hay calor, que empieza a haber más humedad, también hay cierta predisposición para poderla padecer. Entonces, ¿la candidiasis, este honguito, habita solamente en nuestro intestino o también he escuchado por ahí que en la piel y a veces en los órganos de reproducción? Muy bien, tocas un punto muy importante. Para empezar, la cándida es un hongo, pertenece a este grupo de microorganismos y esta no es exclusiva del intestino. También la podemos encontrar, como muy bien lo comentas, en piel y también en sistema genitourinario. Puede estar en genitales, que también puede llegar a dar repercusiones. Algo también muy interesante o una característica muy en particular de la cándida es que forma parte de la microbiota normal. Todos tenemos cándida en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema de la cándida realmente? Cuando nuestro sistema inmunológico empieza a deprimirse, empieza a bajar, tiene la característica de que puede empezar a proliferar o incrementar sus colonias, llevándonos a una situación que ya no sería tan normal. En este momento es cuando empieza a dar sintomatología que muchas veces la vamos a asociar hasta como características normales de nuestro día a día, siendo que no lo debería de ser así. Bueno, y entonces dentro de de lo que empieza a suceder, ¿de qué nos podemos enfermar? ¿Cuáles son las soluciones ahí? Ok, principalmente cuando estamos hablando de la parte intestinal, que es una de las situaciones más comunes de nuestro cuerpo, los principales síntomas, pues sí, van a ser efectivamente gastrointestinales. Vamos a tener una mayor dificultad para poder digerir alimentos, vamos a tener distensión abdominal, acumulación de gases, pero no queda ahí nada más. Vamos a empezar a presentar, cuando empiezan a generarse más colonias, cansancio, fatiga crónica, problemas para dormir, inclusive puedo hablar también de problemas en piel. Esto es muy común también en ciertos tipos de pacientes. En pacientes que, por ejemplo, padecen enfermedades crónico-degenerativas como es diabetes, es muy común encontrarlos. En gente que tiene padecimientos tiroideos también es muy común que lo podamos llegar a encontrar. Y en todo padecimiento autoinmune, cuando nuestras defensas nos están atacando a nosotros mismos, también esto es un mecanismo que le da la libertad a este hongo de generar cambios en nuestro cuerpo. Doctor, ¿por qué dicen que los niños, los más chiquitos en casa, son muy propensos a tener este desequilibrio intestinal y que la cándida aumente en ellos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que causa esto? Normalmente en el paciente pediátrico y desde hace algunas décadas no se le daba tanta importancia a la salud intestinal, a esta microbiota, estos microorganismos positivos que deben de estar en nuestro cuerpo. Otra de las situaciones también que llega a generar es un consumo excesivo de dulces, que son los carbohidratos. A mayor concentración de carbohidratos, de azúcares, y que no solamente son los dulces, aquí puedo englobar panes, puedo englobar capeados, puedo englobar empanizados. Inclusive cuando un paciente ya está colonizado por cándida, una de las estrategias es restringir en las primeras semanas los frutos, porque también contienen este elemento. La glucosa. Exactamente, y que de aquí es de donde se va alimentando esta cándida. Ok. ¿Nos podemos llegar a contaminar de la cándida por alimentos y aumentar así la cantidad de la que tenemos en nuestro cuerpo? Mira, pudiera hacerlo, pero principalmente va a venir a partir de la cándida que ya hay en nuestro cuerpo, cuando el sistema inmunológico de fuera no es tanto, cuando no nos puede hacer una contención adecuada, cuando no podemos tener este efecto modulador de nuestro sistema inmunológico, es cuando principalmente empieza a ocurrir. Pero debemos de cuidar mucho esta situación porque puede generar procesos crónicos que inclusive pueden llegar a durar décadas y que estos ya empiecen a dar una generación de mayor sintomatología. Doctor, yo tengo una duda, porque mire, para las mujeres muchas veces las infecciones vaginales por hongos, el causante es una candidiasis, ¿no? Te lo dice el ginecólogo.
¿Puede haber una contaminación cruzada? Es decir, que la cándida se traslade de un órgano al otro y por eso se produzca, por un mal aseo, por limpiarse mal, digamos, salir al baño. Justo, sí. La cándida puede venir en nuestras evacuaciones, puede venir en la popó, y si tomamos la referencia anatómica, que el ano, vagina y vía urinaria están muy cercanos, sí puede existir esta traslocación. En este caso no es bacteriana, sería una traslocación de este hongo. Pero así como ocurre con este hongo, o puede ocurrir con muchas otras bacterias. Por ello que es muy importante cuando lo diagnosticamos, y el diagnóstico principalmente se puede hacer a partir de dos vías. Uno, lo podemos hacer en sangre haciendo una prueba de inmunoglobulinas para cándida, y la más común, podemos hacer cultivos en la popó del paciente para determinar si existe cándida, y una vez que lo detectamos que ya está sobrepasando estas colonias o estos límites permitidos, hay que iniciar tratamiento antes de que vaya a generar una situación que sí nos pueda poner en riesgo. Y entonces, para reducir estas colonias de cándida de nuestros intestinos, cuando ya hay un aumento excesivo y peligroso, ¿qué es lo más recurrente? Ok, existen tres vías bajo las cuales vamos a poder reducir estas concentraciones de cándida. La primera son los factores alimentarios. Como bien lo comentábamos anteriormente, hay que hacer una restricción de azúcares. Hay que empezar a quitar azúcares. Segunda línea, hay que empezar a erradicar o bajar las colonias de este hongo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A partir de fármacos que son los antifúngicos, o también existen micronutrientes que nos pueden ayudar. En este caso les puedo comentar del orégano, les puedo comentar del aceite de coco y del ajo. Son tres principales alimentos que nos pueden ayudar mucho a limitar estas colonias. Y la última etapa va a consistir en volver a repoblar el colon, volver a meter otra vez estos probióticos, estos microorganismos que empiecen a generar una mejor condición intestinal. Siempre les he hablado, y anteriormente, ahorita que tocamos este punto, que hay que elegir bien los probióticos, porque cada probiótico tiene funciones distintas. En el caso en particular de la cándida, aquí lo que más va a interesar es volver a repoblarlo, y aquí sí nos convendría un probiótico de una cantidad elevada de unidades formadoras de colonias, que lo podemos ver de 25, 50, 100 millones o billones. Aquí nos conviene dar la dosis más grande para repoblarlo y revertir el proceso inflamatorio. Ahora, doctor, como bien dice, antes no se le daba la importancia al intestino, que además está muy relacionado con nuestro sistema nervioso, con nuestras emociones y demás. Entonces, ¿qué consecuencias? Porque a veces la gente dice, ay, sí, a mí se me inflama siempre la pancita después de comer, pero luego se me pasa. ¿Qué pasa si no atendemos esta situación, si la candidiasis intestinal pues ya está a su tope por muchísimo tiempo? ¿Qué nos puede suceder? La cándida tiene la capacidad de ir modificando su estructura. Normalmente lo vamos a ver apilado como unas esferas, pero a medida de que se van generando concentraciones, tiene la capacidad de modificar la estructura, generarse como si fueran unos tubitos y meterse a través del intestino. Cuando entra a través del intestino, tiene la capacidad ya de dar la repercusión sistémica, o sea, a todo nuestro cuerpo. Y aquí principalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el cansancio crónico, la fatiga crónica, y a nivel neuroemocional empezamos a tener muchas veces problemas para poder expresar lo que estamos pensando, para poder asimilar la información que estamos teniendo, problemas de aprendizaje y de todo ello. Por ello que ante cualquier cambio, y no normalicemos el cansancio, muchas veces decimos, es que estamos cansados de nuestro día a día, pero cuando se convierte en una rutina el cansancio, y que después de, por ejemplo, hacer algún alimento, tenemos que tomar una siesta, se convierte en algo que ya no es normal. Por ello debemos de hacer los estudios necesarios para determinar si es una de las condiciones que nos están afectando, porque existen muchas otras más. No, entonces, dentro de las repercusiones que está mencionando, también ataca el sistema nervioso cuando ya es más avanzado. Exactamente, y algo muy conocido es el eje neurointestinal. Si nuestro intestino no está de una forma adecuada, va a tener un impacto en la parte de nuestras emociones, en la parte cognitiva, en la parte de asimilación y procesamiento de información, inclusive hasta nuestra dinámica corporal, y nuestra habilidad puede llegar a tener un impacto muy importante. Prevención. Uy, claro. Prevención, eso es lo principal. Como decían las abuelitas, y quién sabe si es verdad o no, ahora usted me lo dice, doctor, esto de purgarse, ¿no? A los niños les daban que el tecito de orégano, ¿qué tal? Pero cuando van a la primaria, están chiquitos, pues siempre se andan contagiando bichitos, ¿no? Por las manitas y demás. Sí. ¿Qué
¿qué es recomendable? ¿Sí es recomendable tener estos profilácticos naturales o cómo nos damos cuenta de que nuestros niños están saludables? Podemos utilizar estos profilácticos naturales, pero recordemos algo muy importante. Los primeros 1000 días de vida son los esenciales para todo lo que va a venir, inclusive en el futuro. Y te puedo hablar de toda la vida. Niños que tengan menos de 1000 días de vida, que estamos hablando que prácticamente son casi 3 años y cachito, aquí no debemos de dejar ni desparasitantes ni elementos antifúngicos, porque si no podemos llegar inclusive hasta incrementar el riesgo de una enfermedad cardiometabólica o también de enfermedades crónicas en el paciente pediátrico. No es así, pero bueno, y ya en los casos de los adultos, ya que pasamos a los 1005 días, ya entonces es simplemente los hábitos alimenticios, Exactamente, ¿no? Hábitos alimenticios e intervenciones, muy específicas. Hay que empezar a trabajar mucho con la microbiota, hay que empezar a trabajar con las fibras, porque de ahí se van a alimentar estos microorganismos que están en nuestro colon, estos microorganismos positivos. Y si le hacemos esta restricción a la cándida de azúcares, no van a tener el sustrato, no van a tener el alimento, entonces también generamos una mejor situación y una mejor salud intestinal. Ahí está. Pues sí, definitivamente, doctor. Y en cuestión de alimentos, ¿no? Porque la gente dice, vale, tengo que mantener mi pancita bien, mi intestino bien. ¿Qué alimentos le recomienda a la gente para que puedan tener, digamos, una salud intestinal buena? Ok, fibras principalmente, líquidos también y mantener, vaya, las reglas arroz básicas. que hablábamos El con la arroz doctora también Yolanda. es excelente, Ajá. pero también hay que mantener un equilibrio entre todos los alimentos que estamos consumiendo. Cuando hay cándida, también va a haber ciertos alimentos que van a agudizar la sintomatología. Los alimentos fermentados van a generar todavía más inflamación, van a generar más cambios en piel, van a generar más cambios en energía y todo ello. Estos pueden ser algunos indicadores. Por ejemplo, paciente que empieza a consumir lácteos, quesos, leche, yogurt, o que empieza a consumir algún otro tipo de fermentados como los vinos y que empiezan a generar esta inflamación, que empiezan a generar el dolor de cabeza, que empieza a generar el cansancio, puede ser un indicador de que existe cándida en el colon. Entonces ya lo escucharon, hay que prevenir entonces, doctor, desde el principio. Ahora, hay un examen que mencionó ahorita con respecto. ¿Cada cuándo tendría una persona normal o una persona promedio que realizarse, que sería sano realizar ese examen para ver cómo andamos y qué sucede o sea, qué es lo primero que hay que hacer en dado caso de que parezca ahí alguna bandera Ok, el roja? principal estudio que vamos a hacer es en heces fecales, es en la evacuación. Y ahí lo que se va a examinar es si hay marcadores de levaduras. Si hay levaduras, se puede hacer el cultivo de esa popó para diagnosticar si hay cándida o no hay cándida. Si diagnosticamos que hay cándida y que ha sobrepasado, viene marcado por unidades formadoras de colonias. Si ha sobrepasado la cantidad de estas unidades formadoras de colonia, ya hay que empezar un tratamiento muy específico. Como lo comentaba en un inicio, vamos a hacer entonces esas 3 fases. Esas 3 fases no se pueden modificar porque si no corremos el riesgo de que exista también un rechazo al tratamiento y que tengamos nuevamente que reiniciar con estas fases. Entonces, primero, vamos a generar los cambios alimentarios. La restricción de carbohidratos es muy importante. Posterior a ello, quitamos este hongo o cualquier otro microorganismo que esté y en la última fase vamos a empezar a repoblar el colon para mantener una buena salud intestinal. Doctor, ¿otras complicaciones con otras enfermedades, por ejemplo, que justo tener este desbalance podría perjudicar para que la gente preste atención? En enfermedades inmunológicas, por ejemplo, en el caso de lupus, en el caso de esclerodermia, en el caso de artritis reumatoide, este microorganismo, esta cándida puede agudizar todavía más la sintomatología. Por ello es que es muy importante tener bien estadificado cuáles son los marcadores que tenemos que trabajar, de hacer los estudios necesarios, dar el tratamiento en tiempos y no hacer a un lado la parte alimentaria. La parte alimentaria es esencial para que el intestino, y si no estuviera este microorganismo en el intestino, que estuviera en algún otro sitio, también podamos hacer una limitación correcta. Oiga, doctor. Bueno, ya por último, doctor, la alimentaria es lo más importante. El medio ambiente, ¿hay algún factor medioambiental, contaminación o algo que influya también con la candidiasis? Sí, malos hábitos de vida y te pudiera hablar de sedentarismo. Cuando hay sedentarismo se empiezan a depositar ácidos grasos, esto nos lleva a una situación, una posibilidad incrementada de enfermedades metabólicas como es diabetes. Y la diabetes es una de los principales condicionantes para que la cándida empiece a crecer de forma desmesurada. Ahí está. Qué importante lo que nos dice, doctor. Así que ya saben, no espere a tener los síntomas, a que nuestro cuerpo esté desequilibrado. Vaya, porque hay una medicina que es buenísima, que es la medicina funcional, que el doctor es especialista en eso y que nos va
va a ayudar muchísimo a prevenir. Así que ya saben, ahí están sus redes sociales, búsquenlo porque más vale prevenir que lamentar. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Una Mañana Estelar, ¿eh? No se vaya que lo esperamos.